Pues Javier, otra vez apelo a los que conocen de este asunto, pero yo no había visto una condición de enfrentamiento entre el Capitolio y el presidente en los Estados Unidos por una condición de supuesta emergencia nacional que la están tomando los legisladores como un pretendido control del presupuesto, violentando a la Constitución de los Estados Unidos. A todo ello, en el lado mexicano, hasta este momento no ha habido una respuesta ni contundente ni suave, es más, no hay una postura. Y esto, desde el punto de vista diplomático del lado nuestro, me preocupa, Javier. Sí, sin duda, Pedro, yo creo que hay un tema importante que hay que destacar en relación con la política exterior de México, que hasta ahora hemos escuchado una posición por parte del gobierno, una posición fincada en los principios de la política exterior que están en la Constitución, que efectivamente pues los principios son un faro, un punto de referencia, son importantes, pero también es importante definir cuáles son los intereses del país y de los mexicanos en la relación con Estados Unidos. Y en ese sentido habría que identificar un diseño para la relación bilateral y también tener claros cuáles son los instrumentos en la relación bilateral. Yo creo que en el diseño se tiene que establecer una nueva relación. Es claro, Pedro, que vamos de un discurso del regionalismo de América del Norte, que ya no es posible con el presidente Trump hablar de ello, a un bilateralismo en donde hay temas de frontera, hay temas de seguridad, hay temas de migración, hay temas de comercio, hay temas de cultura y educación, y ahí es donde tenemos que tener muy claro cuáles son los instrumentos para trabajar en la relación bilateral. Porque lo que tú nos acabas de narrar en cuanto a la controversia entre el presidente Trump y el Congreso, pues se trata justamente de un tema electoral. Está enfocado en el 2020, el presidente Trump tiene una lucha intensa con el Congreso, principalmente con los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, y lo que quiere con esta política de construir este muro es que como un tema de su campaña en el 2020 es vamos a terminar lo que iniciamos, que fue el muro fronterizo, y va a ser un tema muy importante de campaña. Y bueno, ante todo esto, ¿qué tiene que hacer el gobierno de México? Es afinar los instrumentos de la relación bilateral, Pedro, porque están los instrumentos tradicionales, sí, del diálogo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, entre la Embajada de México en Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México, que por cierto todavía no llega un embajador, hay un encargado de negocios aquí en la Embajada de Estados Unidos en México, y por el otro lado están las relaciones, que diríamos el instrumento bilateral plus, que es las demás dependencias del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda con el Tesoro, la Secretaría de Economía con el representante comercial y con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, la Fiscalía con la Procuraduría y las diferentes secretarías. Pero eso no basta, o sea, el tener una relación y un diálogo bilateral tradicional entre los dos gobiernos no basta. Tenemos que ir hacia un elemento estratégico adicional, formar los grupos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos de alto nivel, pero tampoco basta con el Ejecutivo viendo las declaraciones del presidente Trump. Hay que ir más allá de manera simultánea. Las relaciones entre los gobernadores fronterizos son importantes. Existía una comisión de gobernadores fronterizos, hay que retomar este tema. Los gobernadores del Golfo, de los estados del Golfo de México también son importantes. Las relaciones con el Congreso de los Estados Unidos y las reuniones interparlamentarias son importantes, pero una política muy clara del gobierno de México hacia el Congreso de los Estados Unidos, y no solamente en el Capitolio, sino en los distritos y en los estados de donde vienen los representantes y los senadores. Y por último, fueron un instrumento importantísimo es la diplomacia pública. En cada estado de la Unión Americana, el gobierno de México
y algunos otros actores de la política exterior de México, tanto del sector privado como de las organizaciones no gubernamentales, representantes de la cultura, de la educación, tienen que tener una presencia importante en donde, pues en los medios de comunicación locales, en los estados, en las universidades, en los consejos de relaciones exteriores, de tal manera de que podamos ir generando una actitud positiva en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Va a ser imposible que el presidente de los Estados Unidos hable bien de los temas mexicanos, entonces es importante la diplomacia pública para que se construya un nuevo relato, una narrativa positiva en relación con los temas mexicanos. Y yo pienso que hace falta una clara postura de México en el sentido no solamente de lo que somos, sino de lo que somos ante la Unión Americana, que, pues dicha de paso, representamos uno de los 3 socios comerciales más importantes que tiene la Unión Americana con el mundo, una relación de vecindad histórica que ha traído resultados hoy, que para el lado norteamericano, aquí en donde me encuentro, Javier, tú sabes que la fuerza de trabajo de la Unión Americana en mucho depende justo de la propuesta de la sociedad mexicana aquí, y que por lo mismo tenemos un peso, tenemos una presencia, tenemos una importancia, tenemos una jerarquía, en fin, somos un país de estatura que creo que no puede traducirse todo en un silencio absoluto, a menos de que se esté formulando en México una estrategia que a lo mejor desconozco, pero que hasta este momento nada se ha dado a conocer, que a nosotros nos dé una explicación, Javier. Además, Pedro, debemos reconocer que, y esto es un concepto muy importante, que la nación mexicana va más allá de la frontera. Es decir, tenemos una comunidad mexicana muy importante en los Estados Unidos, tenemos la obligación de proteger a los mexicanos en Estados Unidos, pero también promover los intereses de los mexicanos, de los de aquí, de los de allá, de tal manera de que podamos ir avanzando en los temas económicos, en los temas educativos, en los temas culturales. Hay una gran interacción entre México y Estados Unidos, más allá de las declaraciones o no declaraciones del presidente Trump. Las comunidades, las naciones están tan entrelazadas que no podemos ignorar eso, y el gobierno de México tiene que ser mucho más eficaz en la promoción de los intereses de nuestro país. No es un asunto solamente de encerrarnos en lo que dice la Constitución y no intervenir o fortalecer o proteger la soberanía o la autonomía. Bueno, pues yo creo que hay un tema de promoción de los intereses de los mexicanos que tenemos que estarlo llevando a cabo constantemente. Yo me sorprendí un poco, todavía tenemos varios consulados de México. Somos el país que más consulados tiene en los Estados Unidos, casi 50 consulados. Y hay consulados tan importantes como en Nueva York, en Chicago, en Houston, en Miami, que no tienen titular todavía. Entonces es importante el trabajo que se tiene que llevar a cabo a través de esa presencia mexicana en cada uno de los estados. Yo recuerdo cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá por el año de 1990-91, nuestra tarea era ir a los estados de la Unión Americana, a los 50 estados, hablar con los consejos editoriales de los periódicos, con los consejos de relaciones internacionales, con las universidades, con los académicos, con los líderes de opinión en cada uno de los estados, para generar una opinión positiva en torno a México, y luego regresábamos al Capitolio con esa información, y los diputados y senadores pues realmente tenían que votar a favor de México, no había de otra, ¿no? Claro, pues, pero había un trabajo, una estructura debajo. Lo que no podemos es escondernos ni mantenernos en un parroquialismo, en lugar de llevar a cabo una relación bilateral inteligente, una relación y una presencia de México agresiva con los mejores mensajes que inspiran pues la cultura mexicana y la fortaleza de la nación mexicana. Javier Treviño, como siempre es muy importante tu punto de vista, lo aplaudimos porque sentimos que el trabajo de la diplomacia en el mundo ha sido históricamente clave, estratégico, que bueno, nada más hay que revisar las páginas de la historia, cómo se han construido o destruido imperios
justamente por un trabajo que afanoso los diplomáticos han venido construyendo en la historia. Y esto se ha presentado justamente con mayor relevancia en los momentos de crisis, y pienso que en este caso, por lo menos del lado norteamericano, o por lo menos del lado del presidente de los Estados Unidos, se está queriendo llevar el tema mexicano como un tema crítico para los Estados Unidos, hasta el punto de lanzar con ello una estrategia de emergencia nacional aquí en créeme que de este lado están las cosas al rojo vivo en el Capitolio norteamericano. Javier, como siempre te agradezco y te mando un abrazo. Gracias, Pedro, fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias también para ti.